que pensar mucho en las secundarias, o sea que no ha estado mal vincularnos, ¿no? En esto son imprescindibles las pruebas de imagen y lo que tú decías. Paso a la siguiente ponente, que es la doctora Toribio del Hospital de Coslada. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por estar con nosotros, así que nada, te doy paso para que nos cuentes. A ver, espera, a ver si consigo abrir mi presentación. No sé si la podéis ver. Sí, perfecto. En cuanto la maximices, o sea, la pongas en presentación ya. Perfecto. Vale. Ya está, Ahora, perfecto. Genial. vale. Venga, pues nada, Nuria, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este foro. El tema que yo os voy a plantear pues es el tratamiento futuro fundamentalmente en la migraña y yo lo voy a situar en referencia a fármacos, ¿no? Y también haré alguna mención a algunos otros tipos de cefalea. Así a modo de introducción os traigo un artículo que tiene 20 años de vigencia, ¿vale? Es un clásico, un metaanálisis que hizo Ferrari en el año 2001 al respecto de los triptanes, que en aquel momento bueno, pues fueron un gran avance de cara al tratamiento sintomático de las migrañas y como veis bueno, pues eran fármacos que ya se consideraban eficaces y bien tolerados. Estamos hablando del 2001, pero si os fijáis en las recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología del año 2020, los triptanes aún siguen vigentes, de hecho aparecen en esta guía. Son considerados medicamentos específicos, seguros y bien tolerados, con una eficacia demostrada en el tratamiento sintomático de las crisis de migraña, sobre todo si tienen una intensidad moderada o grave. Prácticamente en nuestra clínica diaria tendemos a prescribirlos a cerca de un 36% de nuestros pacientes en la fase aguda de la migraña, pero yo creo que todos tenemos la experiencia de que en torno a un tercio no van a responder a este tipo de fármacos, entre un 30 y un 40, a pesar de su empleo van a tener crisis recurrentes y más de la mitad tienen efectos adversos que van desde leves a síntomas bastante incapacitantes, como puede ser una sensación de calor intenso, de cansancio o incluso de opresión torácica, que hace que los pacientes los rechacen. Los triptanes sabéis que son agonistas selectivos de los receptores serotoninérgicos 5-HT1B y 1D, cuyo efecto fundamental es una vasoconstricción de los vasos cerebrales, y este es el efecto beneficioso en relación a la migraña, pero este mismo efecto vasoconstrictor lo pueden llevar a cabo a nivel del miocardio, con lo cual hay un aumento importante en el riesgo de efectos adversos cardiovasculares. Por lo tanto, se nos enseña a no prescribirlos en pacientes que tienen enfermedad coronaria, que tienen ictus previos, hipertensión mal controlada, otros factores de riesgo cardiovascular que pueden estar escondiendo de alguna manera una enfermedad coronaria no diagnosticada, cuando hay una enfermedad vascular periférica o cuando tenemos pacientes con migraña hemipléjica. Por lo tanto, a pesar de que llevan 20 años con nosotros, de que son muy eficaces, necesitamos alternativas, sobre todo para ese grupo de pacientes que o bien no responden de forma adecuada o que bueno, pues existen riesgos en cuanto a su empleo. El primer grupo de fármacos que yo os voy a plantear son los llamados ditanes, de los cuales la primera molécula sería el lasmiritán. La característica principal de los mismos es que carecen del anillo indol propio de los triptanes y tienen un puente piridinol-piperidina. Esto se traduce en el carácter selectivo sobre los receptores serotoninérgicos, en este caso 5-HT1F, que no aparecen en las estructuras vasculares, por lo tanto no van a tener ese efecto vasoactivo de los triptanes. Vamos a ver que este tipo de moléculas van a estar, el receptor 5-HT1F lo encontramos en las neuronas del ganglio trigémino, y los agonistas lo que van a hacer es bloquear la extravasación de proteínas inflamatorias, toda la cascada que se produce en la crisis de migraña con el glutamato, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y por lo tanto bueno, pues van a inhibir la propagación del dolor. El lasmiritán está ya aprobado como fármaco en el tratamiento agudo de la migraña y está aprobado en base a dos estudios fundamentales en fase 3. Por una parte, el de Cuca y colaboradores, con 1.856 pacientes, en el que se llevó a cabo una randomización en 3 brazos. A un grupo se le dieron 200 miligramos, a otro 100 y a otro placebo. Y los objetivos primarios, los habituales en este tipo de estudios: valorar el porcentaje de pacientes que quedaban libres de dolor a las 2 horas y el porcentaje de pacientes sin síntomas asociados muy molestos, como pueden ser la fonofobia, la fotofobia y las náuseas.
Como veis, este estudio es interesante porque tiene en cuenta cerca de un 77% de los pacientes con algún factor de riesgo vascular y cerca de un 40% con más de 2 factores de riesgo cardiovascular. El resultado, bueno, pues una tercera parte de los pacientes están sin dolor a las 2 horas y en torno a un 40% de los pacientes no tienen los síntomas que hemos comentado, fonofobia, fotofobia y náuseas, con lo cual en la escala global del cambio los pacientes están contentos. Respecto a los efectos adversos, fundamentalmente hay que tener en cuenta la posibilidad de que aparezca un cuadro de vértigo hasta en un 17% de los pacientes. El otro estudio, que es prácticamente igual al anterior, lo único que con 4 brazos. En este caso a los pacientes se les trató por un lado con 200 miligramos, a otro grupo con 100, a otro con 50 y con placebo con los mismos objetivos primarios. Cabe destacar que el 80% o en torno al 80% de los pacientes tenían algún factor de riesgo cardiovascular y entre un 5 y un 6% en su historial reflejaban algún evento cardíaco previo. Los resultados son muy parecidos, quizá algo más eficaces en el caso de la dosis de 200 miligramos, 40% de los pacientes libres de dolor a las 2 horas y casi un 50% sin fonofobia, fotofobia o náuseas. Los efectos adversos, los mismos, fundamentalmente la aparición de vértigo. Por lo tanto, el lasmiditan ha sido aprobado en Estados Unidos en el 2019 para el tratamiento de las crisis agudas de migraña. Se considera que es un fármaco seguro y bien tolerado a las dosis que veis aquí, 50, 100 o 200. No se recomienda una segunda toma en el mismo día de crisis de dolor, a diferencia de los triptanes, sino que hay que ir aumentando la dosis de crisis en crisis. Por todo lo que acabamos de comentar, pues constituye una alternativa en aquellos pacientes que presentan factores de riesgo cardiovascular. El lasmiditan sigue un metabolismo hepático y extrahepático, pero no asociado al citocromo P450 y no requiere de un ajuste en el caso de pacientes con insuficiencia renal. Hay que tener precaución con aquellos pacientes que utilizan fármacos betabloqueantes y luego, como tienen un pico de acción máximo en torno a la hora y media, es recomendable evitar conducir o utilizar maquinaria pesada en estas 2 horas precisamente por la posibilidad de aparición de mareo, somnolencia y fatiga. En relación al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, hoy por hoy ya está muy bien instaurado en nuestra práctica clínica. Sabemos que es un péptido pequeño que está ampliamente distribuido a nivel del sistema nervioso central y también a nivel del sistema nervioso periférico. Sabemos que aumenta en las crisis de migraña y se normaliza al finalizar las mismas, con lo cual es un marcador bastante importante. La inyección de este péptido vía intravenosa es capaz de provocar una crisis. Tiene un potente efecto vasodilatador, lo cual va a influir en la modulación y en la transmisión del dolor, pero también en el fenómeno de sensibilización central frecuente pues, en la migraña crónica, así como en la hipersensibilidad a la luz. En el momento actual existen 2 formas de actuar frente a este péptido, inhibiendo su liberación o bloqueando su receptor. Y sabemos que hay 2 grupos de fármacos. Los anticuerpos monoclonales, que entiendo que se han comentado en el tratamiento específico de la migraña, porque hoy por hoy ya están comercializados, pero el segundo grupo son los gepantes, que a día de hoy aún no los tenemos en España. Son fármacos eficaces en el tratamiento de la migraña. Los hay que actuarían en la fase aguda, tomados al inicio de la misma, y también hay algunos que actuarían como forma preventiva si los damos de forma diaria. Los tenemos en comprimidos, en tabletas bucodispersables, pero también en spray nasal. Hay una primera generación, el olcegepan y el telcagepant, que es disculpad porque se ha desconectado. No sé si... No te preocupes. No sé Nada, si se está viendo ahora retómalo. porque se me ha desconectado. No sé. Ahora no te estamos, o sea, te estamos viendo a ti, no estamos viendo la presentación. Vale. Es que no sé qué ha pasado, que se me ha desconectado. Déjame un momentito. Nada, sin problemas. Pantalla, compartir. Y ¿ahora sí? Ahora sí queda solo que la maximices, ya está, fantástico. Eso es. Nos habíamos quedado en este punto, espero
Es aquí donde se me ha ido la imagen. Venga, pues sigo con los gepantes. Hacía alusión a los de la primera generación que se desecharon porque eran tremendamente hepatotóxicos y ahora mismo están en desarrollo 4 tipos de fármacos. Ubrogepant, rimegepant, atogepant y cacegepan, que los vamos a comentar un poquito. En relación al ubrogepant, se aprobó en el año 2019 y la indicación es en el tratamiento agudo de la migraña con y sin aura en adultos. Es el primer fármaco vía oral de este grupo, en contraposición a los anticuerpos monoclonales, que como sabéis, bueno, pues son de inyección subcutánea, ¿vale? Entonces tenemos varios ensayos clínicos que han favorecido su aprobación. Por una parte, liderado por Dodic, en el que se randomizaron los pacientes con 50 miligramos, 100 miligramos y placebo, y en el de Lipton con 25, 50 y placebo, con unos resultados muy parecidos. En torno a un 20% de los pacientes se quedan libres de dolor a las 2 horas y en torno a un 40% se quedan sin estos síntomas tan molestos, la fonofobia, la fotofobia y las náuseas. ¿Qué efectos adversos tiene el ubrogepant? Pues fundamentalmente náuseas, somnolencia, boca seca o mareo, pero en un porcentaje inferior al 5%. Y luego algo que es importante considerar en este tipo de fármacos es que no son hepatotóxicos. De hecho, los pocos casos que aparecen con un aumento de las enzimas hepáticas, bueno, pues prácticamente se dan en los 3 grupos de randomizados. Por lo tanto, el ubrogepant se recomienda dosis de 50 a 100, se puede dar con alimentos. En este caso sí se puede recomendar una segunda dosis 2 horas después si no es eficaz, vamos sumando dosis. Tiene un metabolismo hepático relacionado con esta enzima, con lo cual hay que tener precaución con ciertos fármacos antifúngicos, claritromicina, verapamilo, fluvoxamina o el zumo de pomelo, porque puede modificar el nivel del ubrogepant. Se elimina por vía biliar y por vía fecal y en el caso de la insuficiencia renal o hepática, la dosis indicada sería de 50 miligramos. El siguiente gepante es el rimegepant. Está aprobado para el tratamiento agudo de la crisis de migraña desde el año 2020 en base a los estudios STADI 301 y 302, pero se está estudiando ahora mismo como fármaco preventivo en la migraña también por vía oral. ¿Vale? Lo que se ha hecho es randomizar pacientes a dosis de 75 miligramos y placebo y los resultados son muy parecidos al ubrogepant, en torno al 20% libres de dolor a las 2 horas, en torno al 40% sin los síntomas asociados, pero aquí hay algo interesante y es que, digamos, ese beneficio que ya se aprecia a las 2 horas, en un cierto porcentaje de pacientes se mantiene al cabo de las 24 o de las 48 horas. Efectos adversos, en este caso la náusea, pero con un porcentaje muy bajito, inferior al 2%, y algún caso de infección del tracto urinario. Respecto al comprimido y a la pastilla o a la tableta bucodispersable, los datos son muy similares. Hay un estudio que lo que intenta es comparar la eficacia del rimegepant frente a placebo como tratamiento preventivo de la migraña, ¿vale? Entonces lo que se hace es dar el rimegepant de forma diaria y ver el número de días con dolor en el tercer mes del ensayo. Es decir, se ofrece la medicación durante 12 semanas y se ve que en las semanas 9 a 12 el número de días disminuye prácticamente en torno a 4,3 días, lo cual bueno, pues no deja de ser interesante. Por lo tanto, el RIME es un gepante que tiene indicación tanto en el tratamiento agudo como en la prevención, dosis máxima de 75 miligramos. En este caso hay que darlo con el estómago vacío porque si no se retrasa su acción. Tiene el mismo metabolismo que el ubrogepant y en este caso estaría contraindicado en la insuficiencia renal y hepática graves. El atogepant es el tercero de estos fármacos que se ha ensayado como tratamiento preventivo. Para eso, el diseño de este estudio lo que hizo fue considerar 6 brazos en el que se compara el placebo frente a distintas dosis del atogepant, desde 10 miligramos día, 30 o 60, a 30 miligramos cada 12 horas o 60 miligramos cada 12 horas. Y se valora el cambio en el número de días con migraña o probable migraña a lo largo de las 12 semanas. Realmente con todas las dosis se ve que hay una disminución significativa en el número de días con dolor, con lo cual bueno, pues es un fármaco muy interesante como tratamiento preventivo de la migraña vía oral. Efectos adversos, pues en este caso náuseas y estreñimiento como 2 síntomas fundamentales, con un porcentaje bastante bajito. Se administra vía oral, es muy potente, no es hepatotóxico,
Y finalmente os quiero comentar un poquito del Vacegepant. El Vacegepant, la ventaja que tiene es que es un spray intranasal y también bueno, pues está enfocado al tratamiento agudo de la migraña, ¿no? Entonces se ha visto que tiene un efecto bastante rápido a los 15 minutos, de tal manera que prácticamente a los 30 minutos el paciente está en una situación bastante aceptable. En torno a un 20%, como el resto, van a quedar libres de dolor a las 2 horas y en torno a un 40% sin los síntomas asociados. A modo de resumen, vemos que este grupo de fármacos van a actuar como agonistas del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, no tienen el efecto vasoconstrictor de los triptanes, con lo cual bueno, pues son una alternativa bastante atractiva en aquellos pacientes en los que podría existir un riesgo si empleamos los triptanes. Tienen una eficacia bastante similar en la desaparición del dolor a las 2 horas, en torno a un 20%. En general, los estudios lo que nos dicen es que son fármacos bastante seguros, con unos efectos secundarios pues, bastante limitados, fundamentalmente náuseas, somnolencia, estreñimiento, infección de orina. Hay pequeños estudios que nos dicen que el uso frecuente de estos gepantes no implica una situación de sobreuso o abuso, a diferencia de lo que puede ocurrir con antiinflamatorios o triptanes. Por otra parte, es lógico, ya que como hemos visto, algunos de ellos utilizados de forma diaria incluso permiten emplearlos como tratamiento preventivo de la migraña. Y luego hay casos aislados en los que ha habido una utilización conjunta tanto de los gepantes como de los anticuerpos monoclonales y en principio no parece que haya ningún tipo de riesgo. Son fármacos que no son hepatotóxicos, pero son fármacos en los que habría que diseñar estudios en los que se comparen los triptanes con los gepantes. A modo de resumen, el ubrogepant es vía oral, se utiliza para las crisis agudas, el rimegepant en comprimidos y tabletas bucodispersables, tanto para las crisis agudas como en estudio, como fármaco preventivo. Atogepant aún no ha sido aprobado, pero estaría indicado en la prevención de la migraña, y el Vacegepant como tratamiento en crisis agudas, bueno, pues tiene, digamos, de característica principal el hecho de que se puede utilizar a nivel intranasal. Haciendo una pequeña revisión, bueno, pues de tratamientos futuros en otras cefaleas, os voy a comentar un poquito de la cefalea en racimos. Una cefalea, bueno, cuyas características clínicas conocemos, relativamente sencillas cuando se tiene un cierto manejo, cefalea de gran intensidad con una duración muy autolimitada, entre 15 y 180 minutos. El paciente refiere una inquietud enorme y está la tríada característica, ¿no? De ojo rojo, lagrimeo y rinorrea, aparte de otros síntomas asociados como puede ser el edema palpebral o la hiperhidrosis facial. Desde un punto de vista del tratamiento, bueno, pues hay protocolos, estudios que nos dicen que en situación aguda hay que tratar con oxígeno, con triptanes subcutáneos o intranasales, incluso la lidocaína, y desde el punto de vista de los preventivos también se habrá comentado con corticoides, verapamilo, litio, topiramato, valproato, el bloqueo de los nervios occipitales, determinadas técnicas de estimulación, pero yo os voy a comentar un poquito lo que hay sobre el galcanezumab. El galcanezumab es uno de los anticuerpos monoclonales que por hoy ya están comercializados en España en la migraña crónica, ¿vale? Y bueno, pues hay es un fármaco que se administra mensualmente, subcutáneo, que impide la actividad del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y este es el interés que tiene de cara a la cefalea en racimos. En este estudio lo que se ha hecho es tratar, por un lado, a pacientes con galcanezumab mensual a dosis de 300 miligramos frente a un grupo de placebo durante al menos 4 semanas. Entonces, lo que se midió realmente es el cambio medio en la frecuencia semanal de los ataques de cefalea en racimos durante las semanas 1 a 3 después de recibir la primera dosis. Y se vio que la disminución en la frecuencia de ataques es muy importante, llegando casi hasta 9 ataques, lo cual en este tipo de pacientes, bueno, pues no deja de ser un beneficio llamativo. Los efectos adversos, pues los derivados de la propia inyección del fármaco y en algún caso de nasofaringitis, teniendo en cuenta que el estudio es muy limitado con muy poquitos casos. También se ha hecho algún estudio intentando ver el mismo efecto del galcanezumab a nivel de los pacientes con cefalea crónica, cefalea en racimos crónica. Sin embargo, en este caso no se ha visto que sea útil y se plantea que es debido a las diferencias fisiopatológicas entre la forma episódica de la cefalea en racimos y la forma crónica.
Lo que está claro es que el péptido relacionado con el gen de la calcitonina se eleva en los pacientes que tienen crisis en racimos en la forma episódica y se normaliza tras la inyección de sumatriptán u oxígeno. Sin embargo, si nosotros administramos este péptido, vamos a poder desencadenar la crisis de migraña en las formas crónicas tan solo en un 50% de los pacientes, mientras que en las formas episódicas en torno a un 90%. Y quizá esta sea la razón de por qué el galcanezumab es útil en las formas episódicas y no es útil en las formas crónicas. Respecto al perfil de seguridad de este fármaco, los pacientes con cefalea en racimos es consistente con otros ensayos realizados pues, en la migraña episódica y pues, en la cefalea en racimos episódica y en la migraña. También os quiero comentar un poquito de lo que es la toxina botulínica, porque su empleo está muy extendido, todos lo conocemos perfectamente en lo que se refiere a la migraña crónica, pero es interesante ver qué ocurre con otro tipo de dolores craniofaciales crónicos. En cuanto al mecanismo de acción de esta toxina, vemos que bloquea el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y otros péptidos y neurotransmisores algógenos a nivel del sistema trigémino vascular. También va a producir una regulación e inhibición del glutamato, con lo cual disminuye la percepción del dolor. Y también va a modular la respuesta a estímulos mecánicos y químicos con la inhibición o impidiendo el desarrollo de lo que es la sensibilización central y periférica, que es un aspecto bueno, pues bastante característico de la cronificación de la migraña, pero también de la cronificación en otros dolores craniofaciales. Y precisamente por ahí puede ser la razón de la utilidad del Botox, de la toxina botulínica, en otros dolores craniofaciales. Del mismo modo que hay un protocolo perfectamente establecido que todos conocemos para la migraña crónica, no hay protocolos precisos en relación a otros dolores craniofaciales. Entonces, he querido traer este artículo, que es una revisión del grupo de cefaleas de la SEN, en el que intentan ver cómo se está utilizando la toxina botulínica en otras cefaleas primarias distintas a la migraña crónica y a la neuralgia del trigémino. ¿Vale? Porque de alguna manera se han ido sumando experiencias individuales y se han ido desarrollando pequeños protocolos, pequeñas formas de tratar la cefalea en racimos con Botox. Aquí veis varios estudios, la hemicrania continua, la cefalea numular, o bien la neuralgia del trigémino, bueno, pues con una eficacia que es importante, de tal manera que, si bien todos sabemos pinchar la migraña crónica, el siguiente paso es formarnos y acabar pinchando Botox, toxina botulínica, en estos otros tipos de dolor de cabeza. Y ya para terminar, simplemente mostraros 3 diapositivas sobre algo que yo creo que va a estar muy vigente a corto plazo, ¿no? De cara al tratamiento de la migraña, como es la patología relacionada con el sueño. ¿Vale? La experiencia del día a día en la consulta de cefaleas lo que nos dice es que nuestros pacientes migrañosos a veces no van bien y es el momento en el que nos planteamos si es que tienen algún tipo de trastorno de sueño y con mucha frecuencia nos damos cuenta de que padecen insomnio, de que padecen un síndrome de piernas inquietas, de que tienen un sueño fragmentado, es decir, de que su sueño no es reparador y de alguna manera esto está influyendo negativamente en el desarrollo de la migraña, aunque a veces nos planteamos si la migraña es la que está condicionando una alteración del sueño. Están apareciendo estudios que lo que nos dicen es que hay estructuras cerebrales que influyen en ambos problemas, ¿no? Tanto en la migraña como en el sueño, como puede ser la corteza, el tálamo, el hipotálamo, el tronco del encéfalo. Con lo cual lo que se propugna es valorar de forma exhaustiva, no cuando vemos que nuestros pacientes están yendo mal en el tratamiento de su migraña, sino ya desde el principio si hay algún tipo de trastorno del sueño asociado, ¿no? Trastornos respiratorios del tipo de ronquidos, apnea, una migraña o un dolor de cabeza matutino, si tienen un síndrome de piernas inquietas o si tienen un insomnio, porque hay una situación bidireccional entre la migraña y el trastorno del sueño, con lo cual tratar la migraña favorecerá la mejora del trastorno del sueño, pero también tratar los trastornos del sueño va a favorecer la buena evolución de la migraña. Y esto viene a colación de algo que está ya poniéndose un poquito de moda, como es el sistema linfático, que seguro que habéis oído hablar de él. El sistema linfático es un sistema linfático dentro del sistema nervioso central que lo que hace es limpiar el sistema nervioso central de sustancias tóxicas, de elementos inflamatorios, de todo aquello bueno, pues que no es útil. Lo que parece claro es que este sistema linfático está especialmente activo durante el sueño.
de tal modo que si hay una mala situación de sueño, se duerme mal o se duerme poco, el sistema linfático no logra hacer su función, no logra limpiar el sistema nervioso central y habría que ver hasta qué punto esto puede influir en la mala evolución de la migraña. Es decir, este concepto sistema linfático yo creo que va a dar mucho de sí de cara a las cefalías en general y a la migraña en particular. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por hablarnos del futuro, algunas cosas ya casi en el presente, y por hablarnos también del sistema linfático, que es verdad que últimamente está muy de moda, aunque no sea un tratamiento, se ha puesto como muy de moda y yo creo que también por ahí se explican también muchas de las partes fisiopatológicas del dolor que no conseguimos explicar.